Listos, ¿cómo estamos? Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola Denise Silva, que está conectada por acá en Facebook, Diana Salinas, quien está conectado por LinkedIn, Andrés. Dame un segundo, déjame revisar, Miquel. Tenemos. Voy. Es que luego se tarda en salir tantito, pero ya estoy accesando. Tenemos todavía puros views, todavía no tenemos likes ni comentarios, así que si nos comentan algo, se pueden llevar una despensa a sus casas, nos dejan sus direcciones. Ahorita alguien comenta. ¿Qué onda, señor? ¿Cómo estás? Bien, muy contento. Episodio número 5 de Hacking Patient Centricity. Me parece que es un stop a lo que veníamos haciendo con los invitados y pues creo que hoy muy interesante, por ahí el título bastante provocador. Sí, fíjate que quiero compartir. Voy a estar, si vieron la serie de The Last Dance, a los fans del básquetbol, yo no soy tan fan, pero sí vi la serie. Y hicieron una historia bien interesante con muchos ires y venires, más tipo Quentin Tarantino. Y quiero hacer un poquito un viaje para ayudarle a explicar a nuestra comunidad de Hacking Patients and Triste, Miquel, qué hay detrás de la palabra hacking. Porque quizá patient centricity ya lo hemos hablado, pero ¿qué significa esa palabra hacking y a qué tipo de repente hablamos del concepto de Moneyball o hemos hablado del concepto de Notch, hemos hablado del concepto de economía del comportamiento, pero ¿qué hay detrás de esto? Así que, ¿cómo ves? Oye, pues es padrísimo porque justamente de pronto me han escrito y me han preguntado como, oye, ¿a qué te refieres con hackear? Y de pronto puede ser una palabra como muy cliché, sobre todo en estos tiempos. Y el otro día que comentamos el tema de Moneyball, también por ahí generó como mucha expectativa. Entonces me encanta que podamos o que nos puedas contar acerca de ello y me parece que va como muy alineado al propósito y al para qué estamos haciendo esto, ¿no? Pues vamos a empezar. Déjame ver si puedo hacer que no se vea la... Ándale, yo sé mejor, ¿verdad? A ver. Y, Y justo como para introducirte por ahí a esto que nos vas a compartir, Andrés, pues a mí me parece de vital importancia hacer a los sistemas de salud y al ecosistema en general mucho más sustentable y reducir las ineficiencias y en el desperdicio, ya sea en términos de suministros, de equipamiento, de espacios, de esfuerzo, de capital, de tiempo, de actividades. Y me parece que al centro de esto se encuentra el comportamiento individual, por una parte, tanto de los pacientes, que al final de cuentas son quienes reciben la atención en el ecosistema de salud y su comportamiento es vital para sus determinantes de los outcomes. Y por otro lado está la parte de los médicos, que ellos eligen qué atención dar y qué recursos brindar a los pacientes y darle la mejor atención o la más adecuada a sus pacientes. Sin embargo, de pronto los comportamientos de ambos pueden estar o resultar inconsistentes de acuerdo con sus intenciones. Así que los lleva a resultados que de pronto pudieran mejorarse. Súper, pues encaja muy bien entonces con el tema de hoy. El tema de hoy decíamos es, pues me encanta cómo lo explicas, Miquel, porque pues hay mucho detrás. O sea, si se fijan, muchos de los temas que hemos tocado, como que las soluciones que damos no son soluciones, vaya, médicas como científicas en el sentido de la molécula o en el sentido de un conocimiento muy profundo de cómo funciona la medicina técnica, sino más bien de lo que hay alrededor, que finalmente somos personas, ¿no? Y déjame ver si comparto la pantalla. Un segundo. A ver, creo que sí se va a tener que ver el... Bueno, no pasa nada, le voy dando next. Y entonces yo quería empezar, Miquel, con esta pregunta que poníamos en el póster, que es, ¿cómo hacer que los médicos se laven las manos más frecuentemente? Y entonces poníamos este estudio de cómo este doctor en el Hospital General de Viena en 1847 se dio cuenta que había una correlación entre la falta de higiene y que había mucha muerte infantil. Entonces, cuando obligó a los doctores del Hospital General de Viena que se lavaran las manos, eso hizo que bajara la muerte de infantil de un 18% a 1.7%. Y sin embargo,
como quiera vemos que en un estudio que se hizo en el 2004 y luego otro en el 2007, probablemente ha cambiado, pero los médicos se lavan las manos menos de la mitad de las veces. Y entonces, ¿cómo le hacemos para que los médicos se laven más las manos? Si estoy hablando de un hospital, estoy hablando de un healthcare professional que está en un hospital, ¿cómo le hacemos para que los enfermeras se laven más las manos? Y la primera solución, la solución quizá más obvia que diría un economista es, pues háblales del peligro que tienen ellos de no lavarse las manos. Es decir, si ellos no se lavan las manos, pues se van a enfermar y van a tener alguna, no sé, se van a infectar. Y en el 2011 se hizo un estudio en donde justo en un hospital se hicieron distintos tipos de letreros y pusieron distintos tipos como letreros en los jabones, o sea, en los dispensadores de jabón, para ver qué letrero funcionaba más. Y entonces otra vez nosotros creeríamos que el que funcionaría mejor es el que dice, oye, pues otra vez si tú te lavas las manos, tú no te vas a enfermar. Pero la realidad fue un poco diferente. Y no quiero revelar exactamente qué fue lo que pasó, pero quiero que hagamos un experimento, Miquel. Y quiero que veas esto y quiero que me digas, que pongas atención y la audiencia ponga atención en las líneas azules y negras. ¿Qué es lo primero que te llama la atención de las líneas azules y negras, Miquel? Que las líneas azules crecen y las negras decrecen, como si estuviera expandiéndose y colapsándose, expandiéndose y colapsándose. Bueno, ahora pon más atención. Pon más atención en esas líneas y dime si de verdad se están colapsando o es una ilusión óptica. Es una ilusión óptica. No se mueven. Y si te fijas, quise empezar con esto porque como de lo que hay detrás de esta serie de Hacking Patient Centricity es que el ser humano es mucho menos racional de lo que cree. Este estudio está basado en un estudio que salió en el siglo XIX, 1800 y feria. En realidad es muy similar. Es la ilusión, creo que se llama esta ilusión Müller-Lyer Illusion. Después esta es una versión como, pues ya más para millennials. Pero si te fijas, esta ilusión es la misma. Si tú ves las dos líneas, tu cerebro dice, la de arriba es más larga. La de arriba es más larga, claro. Pero las mides y no. Y entonces es solo una pruebita de cómo el cerebro humano cree que es racional y no es racional. Y entonces, pensando en esta respuesta, o sea, en esta pregunta, ¿cómo hacer que los médicos no frecuenten? Pues quizá la respuesta no sea algo racional. Y entonces vamos a empezar un viaje por el tiempo y vamos a empezar en el 2011. Miquel, por favor, interrúmpeme si de repente ya los aburría, todos se durmieron. Pero quiero hacer un viaje como por la historia, vamos a hablar como de casi 50, 60 años de historia, de cómo nace la ciencia que estudia esta falibilidad del cerebro y que al final vamos a ver cómo se conecta con el tema de Hacking Patient Centricity. ¿Cómo ves, Miquel? Buenísimo, buenísimo. No me gustaría que todavía se revele de qué estamos hablando, así que por favor. Súper. Bueno, vamos a irnos primero al año 2011. Imagínense si tuviéramos el presupuesto de Netflix que se mueve una línea del tiempo así, con un diseño bonito. Y vamos a empezar con esta película. ¿Qué tiene que ver esta película con Hacking Patient Centricity? Entonces, Moneyball salió en el 2011, pero en realidad está basado en un libro del 2003, escrito por un autor que se llama Michael Lewis. Y Michael Lewis es un periodista que se pone a estudiar a los Oakland Athletics, que es un equipo de béisbol que tiene muy poco presupuesto. Y compite, pues imagínate, contra los New York Yankees y contra los Dodgers y contra los Padres y no sé qué otros equipos hay en béisbol. Los grandes, del poder económico. Los grandes, del poder económico. Lo que se da cuenta Brad Pitt, bueno, obviamente o sea, está basado en la vida real, un coach que se llama Billy Beane. Billy Beane lo que se da cuenta es de cómo le hago para ganarle a los grandes con poco presupuesto. Y entonces se pone a estudiar los hábitos de los scouts. ¿Qué es el scout? El scout es la persona que está yendo a los college, a los high schools, perdón, para buscar quién es un buen jugador de béisbol, y entonces los contrata. Y lo que se empieza a dar Billy Beane es que muchas veces, más, o sea, 4 de cada 5 veces que se traen a una promesa, esas promesas no se cumplen, ¿no? Y entonces lo que se empieza a dar cuenta Billy Beane es que los scouts están reclutando de una forma muy irracional. No se están enfocando en los datos, se están enfocando en, literalmente, si el jugador es alto, tiene piernas largas y está guapillo, básicamente. Entonces, parece ridículo, pero lo que decían los scouts es, pues claro, o sea, la data no importa, lo que importa es cómo se vean, o sea, que tú te los imagines y que digas cuál es el potencial que pueda tener esta persona. Billy Beane, representado por Brad Pitt, dice, hay algo mal en esto, y entonces se pone a investigar la data y se trae a un exgraduado de Harvard, que se llama Paul de Podesta,
en la película está representado por Jonah Hill, y juntos empiezan a hacer un estudio, inventan una ciencia nueva que se llama Sabermetrics, que se enfocan solo en los datos existentes de los jugadores, porcentajes de bateo y otros datos que de alguna forma le estaban dando mucha más idea de qué es lo que realmente estaba pasando. Entonces empiezan a contratar a jugadores gorditos que igual no tenían mucha pinta de béisbol, y con lo que hace Billy Beane y su equipo, logran un streak, es decir, una racha de 20 juegos ganados, cosa que muy pocos equipos han hecho en la historia. Y cuando publica este libro, que otra vez es una oda a la ciencia y los datos, y a cómo estos scouts están tomando decisiones de una forma equivocada, le empieza a leer muchas reseñas de su libro, o sea, publica su libro Moneyball en 2003, y una de las reseñas que más le llama la atención es una que escriben dos profesores de la Universidad de Chicago, y le dicen: está bien interesante lo que dice Michael Lewis en Moneyball, pero no es un libro original, porque lo que descubrió en Moneyball ya lo habían descubierto dos psicólogos en los 70. Y entonces Michael Lewis se pone a investigar quién eran estos dos psicólogos, y publica un libro sobre su amistad. Son dos psicólogos hebreos que en los 70, en los años 70, descubrieron los primeros sesgos cognitivos que tiene el ser humano. Otra vez, esas cosas que nos hace, eso es como pruebas, de que el humano no es tan racional como le gustaría ser. Y la historia empieza con el primero de estos psicólogos, que es Daniel Kahneman. Daniel Kahneman no aparece ahí, pero esta es una foto del ejército israelita. El Estado de Israel se forma en 1948, y lo que se dan cuenta es, necesitamos un ejército así. Y entonces empiezan a reclutar mucha gente, y muchos de los soldados empiezan a decir: oye, yo quiero ser jefe, quiero ser sargento, o como se llame, y empiezan a hacer pruebas, a ver cómo elegimos si una persona es buen candidato para que sea líder. Y entonces lo que hacen es, los ponen a hacer una prueba física, literal, agarrar un tronco de un árbol y tirarlo por una especie de malla. Daniel Kahneman, que es uno de estos dos psicólogos, él un recién graduado de psicología, y él dice: yo quiero meterme a evaluar cómo están haciendo estos criterios. Y se da cuenta, así como Billy Beane, que estaban utilizando los criterios completamente equivocados. Y entonces él empieza a hacer preguntas no sobre el potencial y no sobre lo que ellos querían de ellos, sino lo que realmente habían hecho. Es decir, se empieza a enfocar más bien en los datos. Y empieza a encontrar otra vez una serie como de... O sea, ese fue como su primer paso. Esto fue en 1953. Él había estudiado esta misma ilusión y decía: no, es que estamos eligiendo a la gente porque se ven bien y porque son altos, pero en realidad no significa que vayan a ser buenos líderes, ¿no? En 1969, Daniel Kahneman ya estaba, entra a trabajar a la Universidad de Hebrea de Jerusalén, y empieza a dar clases de psicología y empieza a estudiar otra vez cómo funciona el cerebro humano. Y en la primera de 1969 conoce a Amos Tversky, que es el otro psicólogo. El libro de Michael Lewis es sobre estas dos personas, sobre Amos Tversky, que es el del lado izquierdo, y sobre Daniel Kahneman, que es sobre el del lado derecho. Y es una especie de biografías de su amistad. Ellos dos se obsesionan uno con el otro, y empiezan a juntarse todos los días 4 o 5 horas para empezar a hacer experimentos y hacer preguntas que de alguna forma deje ver cómo el cerebro pues no es tan racional. Y en 1974 publican un primer paper que es fundamental y que cambió de alguna forma la trayectoria de la psicología. Este paper, que es un artículo muy, muy pesado de leer, es donde por primera vez se encuentran los primeros 3 sesgos cognitivos: el sesgo de representatividad, de disponibilidad y de anchoring. Y me voy a clavar solo con uno de ellos para que vean más o menos de qué tipo va. El sesgo de anchoring, de lo que se trata, lo que te dicen es: si tú random escuchas un número, por decir 90, y no sé, te dicen: oye, anota tu número de tu teléfono, y si tu número de teléfono termina en 90, y luego te hace una pregunta diciendo: oye, ¿cuándo Atila invadió Roma? Y le hacen esa misma pregunta a otra persona cuyo número de teléfono acaba en 10. Literal, le piden que escriba su número de teléfono y luego les hacen esa pregunta. Bueno, es una tontería, Miquel, pero resulta que la persona que anotó 90 va a dar en promedio una respuesta mucho más alta que la otra persona. Y es como en negociación. Si tú estás negociando, tú tienes que tirar un número súper alto simplemente para que la persona diga: oye, no sé, esto te va a costar, pues no es como que te va a costar $1,000,000 de pesos. Y entonces la persona se tranquiliza
Y entonces si tú después le dices, no, en realidad son 500,000 pesos, es mucho más probable que la gente de alguna forma te diga que sí. ¿Por qué? Porque así funciona el ser humano, ¿no? Y entonces estos dos psicólogos empiezan a clavarse otra vez por más de 10 años, todos los días, encontrando sesgos nuevos. De hecho, por ahí traigo una tablita como de la cantidad de sesgos que encontraron. Y en el 96, unos años después, Amos Tversky se muere de melanoma, y en el 2002 le dan a Daniel Kahneman, uno de estos dos psicólogos, por primera vez en la historia, un premio Nobel de Economía a un no economista. Wow. Porque de alguna forma logró cambiar por completo la historia de la economía. Lo que dice la economía es el ser humano es un ser racional y siempre va a haber más por sí mismo, y lo que él se dio cuenta es que no es así. En el 2011, Daniel Kahneman publica este libro que se llama Thinking Fast and Slow, y es un libro genial. Nosotros, es un libro pesado de leer, la verdad. O sea, si es... Yo lo intenté leer 3 veces y hasta la cuarta lo pude leer, pero te empieza a dejar ver cómo hay muchas cosas muy irregulares. Este es un ejemplo muy tonto, pero estaba viendo este cereal que tienen unos norteamericanos, y la gente les pidió que innovaran en su cereal, y entonces lo que hicieron fue simplemente vender distinto el mismo cereal, pero es el mismo cereal. Es una tontería, pero lo que quiero es, fíjate por cómo presentas la información, el ser humano de alguna forma lo va a entender diferente, ¿no? Entonces, eso cambia muchísimo. O sea, en este libro, este señor Daniel Kahneman deja ver otra vez muchísimos sesgos cognitivos que nos hacen ver, que nos dejan ver cómo el ser humano es muchísimo menos racional. En el 2008 se publican otros libros, ya no solo por Daniel Kahneman. Dan Ariely, que tiene una serie, que tiene unos episodios en Netflix, publica este libro y él hace todo este concepto, le empiezan a llamar la economía del comportamiento, Behavioral Economics. ¿Qué significa Behavioral Economics? Lo que significa es cómo le hacemos para que el ser humano tome mejores decisiones casi sin darse cuenta. Es decir, con arquitectura de decisiones, con temas de cómo plantear la información, cómo le hacemos para que el ser humano empiece a tomar mejores decisiones. En el 2008 se publica el libro de Notch, publicado por Richard Thaler, y de alguna forma le da sentido al concepto de Notch. ¿Qué es un Notch? Es derivado de que el ser humano no es racional. Hay formas de hacer pequeños empujoncitos, como por ejemplo en una cafetería de una primaria, si tú pones primero la verdura y hasta el final pones la comida más chatarra, los niños van a agarrar más verdura que comida chatarra. Por tema de una arquitectura, porque el cerebro humano le da flojera pensar. Uno de los temas que más aborda Daniel Kahneman es el cerebro se cansa y entonces la mayoría de nuestras decisiones son en automático. Por eso funciona también, pues no sé, algo como TikTok, en donde en muy pocos segundos pues te va a dar una especie como de recompensa. Pues eso de alguna forma es más atractivo que una cosa que tengas que leer. El cerebro se cansa y es un tema evolutivo. Entonces, si tú me das una pequeña solución, o sea, si tú de alguna forma me ayudas a tomar una mejor decisión, algo que requiera poco esfuerzo, yo te voy a decir que sí. Ya voy a cerrar, para que no se me desesperen. Fíjense cómo, esta es una lista de todos los sesgos cognitivos que se han encontrado. Daniel Kahneman y Amos Tversky encontraron probablemente unos, no sé, 40, 50, y otros científicos sociales y psicólogos han ido descubriendo más. Dos otros detalles interesantes. En el 2014, el Reino Unido abre una dependencia de gobierno que se llama Behavioral Insights Team. Y lo que hacen ellos es, tienen un grupo de científicos buscando cómo hacer que la gente viva mejor su salud, que eso va a ser un tema importante, pague más impuestos, maneje mejor. Y en el 2015 Obama hace lo mismo, le pide a todas las dependencias de gobierno que por favor estudien la ciencia del comportamiento para que otra vez aprovechen mejor el presupuesto, hagan mejores planes de salud, etcétera. Como que para que nos demos cuenta de esto. En el 2017 le dan a Richard Thaler, que es el autor de Notch, pero además un discípulo de Daniel Kahneman, le dan el premio Nobel de Economía. Y hasta ahí termina la historia. Es decir, fíjate cómo en 60 años muchísimas como de las ideas que teníamos sobre cómo funciona el cerebro estaban equivocadas. Y eso pareciera ser muy negativo. Pareciera ser muy negativo en el sentido como de qué triste. Pero en realidad lo que nos dice es qué podemos hacer para sacarle un provecho positivo de esto, ¿no? Y hasta ahí me quedo. Ahorita vamos a terminar el ejemplo del jabón de manos, Miquel. Pero ¿qué onda? ¿Cómo ves?
Me parece espectacular el hacer este recorrido a lo largo del tiempo y sin duda alguna la pregunta obligada va a ser cómo este tema del behavioral economics, los sesgos, etcétera, pueden impactar al sector salud y cómo, mi pregunta es, ya se han hecho como grandes cambios a partir de la política pública, incluso también Obama lo ha tomado como para parte de sus modelos, pero ¿qué tiene que ver esto, Andrés, en el ecosistema de salud o en el sistema de salud? Pues que muchas de las cosas que creemos que son objetivas o que creemos que la gente se va a portar bien, por decirlo de alguna forma, es decir, muchas de las decisiones que le dejamos a la gente decidir porque van a ser racionales, pues no lo van a hacer. Y entonces depende mucho de cómo el sistema de salud de entrada comunica temas, pues eso puede cambiar mucho. Por ejemplo, si hay otro de los estudios que hicieron es, fíjate cómo cambia la percepción. Entonces te dicen, oye, si te haces esta operación, tienes 90% de probabilidad de sobrevivir en los siguientes 5 años. O si te dicen, si te haces esta operación, tienes 10% de morir en los siguientes 5 años. A la madre, suena bien diferente. Y es lo mismo, te están diciendo lo mismo. O sea, si te dicen el 90%, dices, va, pues sí, me la hago, ¿no? Pero si dicen, oye, tienes 10% de posibilidad de morirte por esta operación, dices, zafo, ¿no? Claro, por supuesto. Las implicaciones son muchísimas, ¿no? Son muchísimas y obviamente en este episodio no vamos a resolverlas, más bien simplemente es como decir qué es lo que hay detrás de toda esta conversación que estamos teniendo y todos estos episodios. Cuando entrevistamos a un médico genetista, cuando entrevistamos al doctor Julio, cuando entrevistamos a Elizabeth y a los siguientes invitados que tenemos, lo que queremos hacer es empezar a encontrar qué cosas funcionan mal o podrían funcionar mejor en todo el sistema de salud mexicano, con todos los distintos actores y cómo podríamos empezar a proponer pequeños hacks, que ahorita llegamos a eso, ya para cerrar, que pongan al paciente al centro. ¿Y has escuchado o conoces, Andrés, ahorita que me platicabas esto, a una reportera del New York Times que se llama Lisa Sanders? No la conozco, Miquel. A ver, cuéntame. Mira, Lisa Sanders es una reportera que empezó su carrera con la CBS y de hecho ganó un premio cuando hizo una cobertura acerca del huracán Hugo en Estados Unidos. Okay. Y ella de pronto una vez decidió cambiar de profesión cuando estaba haciendo un reportaje sobre los rápidos de Carolina del Norte e iba en una lanchita o en un kayak y de pronto uno de sus compañeros, que a la vez de ser reportero también era médico, vio a una mujer que estaba boca abajo en el río, se aventó y de pronto sacó a la mujer que estaba en el río, le empezó a dar primeros auxilios y revivió. Así que Lisa dijo, de pronto quiero comenzar mis estudios en medicina, se fue a la Universidad de Yale a hacer sus estudios, ahí hizo también su residencia y al concluir sus estudios, un amigo de ella, que era editor del New York Times, se puso en contacto para pedirle sugerencias acerca de columnas que los médicos pudieran escribir en el New York Times. Así que en el 2010 a ella se le ocurrió la idea de hacer colaboración abierta en su columna, lo que le permitió a los lectores de la página web le ayudaran con el diagnóstico de enfermedades cuyos casos ya habían sido resueltos. Vio tanto éxito que de pronto dijo, y además del éxito, que fue súper accurate esta colaboración abierta, que de pronto dijo, vamos a probar cosas nuevas en casos raros o complicados. Así, en abril del 2019, el New York Times publicó el primero de una serie de casos no resueltos que Sanders había pasado bastantes meses recabando. Y por primera vez se invitaban a los lectores y se hacía una invitación a todo el público en general a que compartieran sus predicciones acerca de lo que estaban viendo, acerca de los casos. Y no solamente a los médicos, sino también inclusive a pacientes. Se recibían testimoniales desde médicos, pacientes, familiares, etcétera. Tal fue el éxito que hoy ya está en Netflix una serie que se llama Diagnosis, que se estrenó, me parece que este año, y lo que se ve en el programa es sumamente interesante, porque lo que significa un diagnóstico en esa serie es que, por ejemplo, padres ya no tengan que permitir que doctores abran el cerebro de su hija para extirparle un tumor y que esto la pudiera imposibilitar, dejándola incluso muda
o significa también que evitaron a una joven que cayera en una bancarrota después de estar pidiendo diferentes diagnósticos. Entonces, el punto al que voy con esta historia es que también hacer este uso de los recursos disponibles, de la tecnología, de lo que hoy está, y me parece que nada más fue un empujón pequeño, el publicarlo en línea y pedir una colaboración. Está bruto, me encanta. No, está bruto y deja ver cómo trae las posibilidades que hay detrás de esto. Otra vez, pareciera que todo esto, el tema de la ciencia de comportamiento y de ciencia, economía de comportamiento es algo negativo, pero no, en realidad es, dado que así trabaja el ser humano, ¿cómo podemos hacer para hacer una mejor política pública y para tomar mejores decisiones, para ayudar a la gente a tomar mejores decisiones? Obviamente el tema da para mucho más. Yo solo quiero cerrar para ya despedir el episodio, Miquel, con el estudio este que se hizo sobre cómo llevar a los médicos a que se laven más las manos. Entonces, lo que hizo Adam Grant y un amigo suyo fue, en vez de poner, pues pusieron dos letreros. Un letrero que decía, estoy hablando de los dispensadores de jabón. Entonces, en un letrero decía, si te lavas las manos, o más bien no lavarse las manos tiene consecuencias para tu salud. Y en el otro grupo de dispensadores de jabón, el anuncio, el letrero decía, no lavarte las manos tiene consecuencias para los pacientes. Bueno, se van a hacer el experimento y resulta que los dispensadores de jabón que tenían el letrero enfocado a los pacientes registraron 45% más jabón utilizado, hicieron que era 10% más probable que los profesionales de la salud se lavaran las manos. Entonces, fíjate cómo con simplemente una palabra, literal, simplemente era una palabra extra el tema de los pacientes, hacía que la gente hiciera algo racional, porque en realidad no se estaban preocupando por ellos y iban en contra de este instituto de supervivencia y se estaban preocupando por los demás. Entonces, simplemente, ¿quieres hacer que los demás hagan algo? Enfócalo en el beneficio que tienen los demás. Se dice que somos seres egoístas, pero al menos este estudio prueba que no. ¿Cómo ves, Miquel? Me parece increíble cómo un juego de palabras puede aumentar las posibilidades de un outcome mucho más benéfico y mucho más benévolo y mucho más saludable y más productivo para el ecosistema de salud en general. Y creo que eso es lo que hay detrás de Hacking Patient Centricity, ¿cierto? Con eso quiero cerrar. Cuando hablamos de hacking, Miquel y la audiencia, lo que queremos decir es qué pequeños ejercicios, o sea, recordemos el ejemplo de Moneyball. ¿Qué decisiones estamos tomando porque creemos que son las que se deben de tomar? Y eso va muy en contra del poner al paciente al centro. Llámale cómo se le entrega el medicamento, cómo se le recuerda, cómo colaboran las áreas distintas organizaciones para de verdad poner al paciente al centro. Y ahí nos vamos a quedar, porque pues, todavía nos quedan muchísimos episodios, pero eso se trata Hacking Patient Centricity. ¿Qué cosas podemos hacer derivados de la ciencia y el comportamiento que hagan que sea más fácil poner al paciente al centro que no ponerlo? ¿Cómo ves? Me parece impresionante y me encanta porque justamente cuando nos contabas esta interesantísima historia a lo largo del tiempo, escuchaba temas muy interesantes como la ciencia de los datos, la psicología, behavioral economics. Entonces, para los siguientes capítulos por ahí vamos a tener a diferentes invitados que están dentro del ecosistema de salud que precisamente abordan soluciones o brindan perspectivas a estos problemas que hoy suceden. Entonces, por ahí les vamos a dejar saber quiénes son los siguientes invitados. Hay desde organizaciones de la sociedad civil, gente de la farma, emprendedores, proveedores. También estamos contactando a gente de la política pública. Si por ahí tienen alguna recomendación de un tema en específico, de alguna persona en específico que crean que les pueda ayudar a esto. Por ejemplo, veo que se acaba de conectar mi amigo Yael Rodríguez, que él estudia Economía de la Salud en la Universidad de York en Inglaterra. Entonces, pues por ahí la invitación siempre está abierta a generar estas conversaciones colaborativas en pro de un sistema de salud mucho más saludable y con el paciente al centro de todo lo que hacemos en el ecosistema. Miquel, wrap up, cerramos el episodio. Cerramos el episodio. Yo me llevo la importancia de hacer pequeñas acciones, que no es necesario de pronto inventar el hilo negro o la rueda, como lo contaba en una historia del episodio anterior, para hacer grandes cambios. ¿Tú qué te llevas, Andrés? Que esto es ciencia, o sea, teníamos que saberla mucho más y estudiarla. O sea, hay mucha bibliografía por ahí y seguimos tomando decisiones de una forma muy racional, y eso, otra vez, cuando tiene consecuencias para nosotros, pues, en fin, pero podríamos estar salvando vidas, haciendo que la gente tuviera una mucho mejor salud y generando de verdad un sistema en donde de verdad el paciente está al centro.
Me parece espectacular y justo también me parecerá muy bueno, pues de pronto empezar a encontrar también soluciones en conjunto. ¿Cómo ves? Me encanta. Pues nos vemos entonces la próxima semana. ¿Cómo ves? Mismo día, mismo canal, misma hora. Próximo miércoles, 6:30. Esto fue Hacking Patient Centricity. Yo soy Andrés Riveros, co-founder de Astrolab. Mikel Novela, Pharma Innovation Boys. Y nos vemos el siguiente miércoles. Que estén muy bien, cuídense. Mikel, Gracias abrazo. a todos. Un abrazo, hasta Monterrey. Bye bye. Bye.